Dios bendiga a mis hermanos en Cristo, mis familiares y toda aquella persona que escucha estos mensajes a través de YouTube. Bendiciones. Hoy voy a hablar bajo el tema la obediencia de Cristo. Bendito sea el Señor. Y la cita se encuentra en Filipenses 2, del 5, y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Amantísimo Dios Padre Celestial, Dios de misericordia, en esta hora me presento ante usted, Padre. Dios mío, Padre, no permitas que yo hable por emoción, porque sé, porque conozco, sino porque tu palabra dice, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que me guíe a través de estos minutos, Padre, que voy a traer este mensaje, Padre eterno. Ayúdame, Jehová. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Mira, hermano, la obediencia de Cristo, la obediencia a su Padre Celestial, lo llevó a ser obediente hasta la muerte. O sea, Jesús fue obediente hasta la muerte. Mi alma te adora, Padre. Lo que nosotros, todo aquel que dice que va a imitar, que imita a Jesucristo, porque ya estamos bautizados, ya hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y exclusivo Salvador. ¿Qué sucede? Ahora, después de ese proceso de aceptar a Jesucristo, de bautizarnos, tenemos que imitarlo. Imitar la obediencia que Él tuvo hacia su Padre Celestial. Bendita la gloria del Dios que vive. Dice que Él se despojó de el cual, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. Nosotros a veces nos aferramos al hombre, a veces nosotros aferramos a lo que diga el hombre, a veces nos aferramos a los señalamientos, a las murmuraciones, que son las que nos debilitan día tras día. Bendita la gloria del Dios que dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Jesucristo fue un siervo, y como siervo Él vino a hacer la voluntad de su Padre, no la voluntad de Él. Jesucristo no hacía nada Jesucristo no hacía nada por su propia cuenta, sino que todo lo que hacía era a través de la voluntad de su Padre Celestial. Bendita. Cuando hacemos, bendita la gloria del Dios que vive, cuando hacemos la voluntad de aquel que nos llamó, nos tenemos que separar de las cosas del mundo. Jesucristo vino y se separó de todo lo del mundo, Padre eterno. Dice en Juan 5, mi alma adora al Cristo. Mira, hermano, nosotros tenemos que hacer como Jesucristo. Para poder hacer la voluntad del Padre tenemos que despojarnos de todo aquello que el mundo nos dejó. Mi alma te adora. Que el mundo nos dejó en nuestra vida, las marcas del mundo. Tenemos que despojarnos de todo eso para poder
para poder imitar a Jesucristo y para poder hacer lo que la voluntad de nuestro Padre Celestial, como hizo Jesucristo. Dice en el 5:17 de Juan, dice esto, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, el Padre trabajaba en él y él trabajaba como siervo, el cual se humilló para poder llegar hasta donde tenía que llegar, a la muerte en cruz. Porque él vino a la tierra para morir en la cruz, para entregarse por nosotros, el cual nosotros pues no tenemos. Bendita la gloria al Dios que vive. No lo tenemos en estima, no lo tenemos en agradecimiento, sino que hemos estado viviendo por años un evangelio equivocado, una doctrina equivocada. ¿Por qué? Porque no estamos imitando a Jesucristo y menos haciendo la voluntad del Dios tres veces santo. Aleluya. Mi alma te adora, Jehová. Entonces, debemos someter nuestra voluntad como la estaba haciendo Jesucristo. Él sometió su voluntad al Padre Celestial. Él no hacía nada por su cuenta. No es como nosotros cristianos hoy en día, bendito la gloria al Dios que vive, que hacemos todo por nuestra propia cuenta. Hay leyes de concilios, hay leyes que el pastor ha puesto, hay mucho legalismo dentro de las congregaciones. Entonces nosotros como siervos del Señor estamos haciendo lo que nos manda el hombre y no la voluntad del Padre. Bendita la gloria de Dios que vive. Y para obtener victoria, y para obtener una corona de vida, y para obtener vida eterna, tenemos que imitar a Jesucristo 100% haciendo la voluntad de su Padre como Él lo hizo. Bendita la gloria al Dios que vive. En Mateo 12:50 dice de esta manera. Mateo 12:50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano. Óyeme, tú quieres ser hermano de Cristo. Tú quieres ser hermana de Cristo. Tú quieres ser madre de Cristo. Él aquí te explica cómo tú puedes lograr ser hermano de Él, porque nuestro Padre es el Dios tres veces santo. Jesucristo viene siendo nuestro hermano, porque aquí lo dice, no lo estoy diciendo, yo no lo he establecido, lo está estableciendo la palabra. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. O sea, quiere decir que si tú no estás haciendo la voluntad del Padre Celestial y tú estás haciendo la voluntad del hombre, si tú eres una marioneta de tu pastor, eres una marioneta de los diáconos, eres una marioneta del hombre, quiere decir que tú no te puedes llamar hermano de Cristo. Mi alma te adora. Está bien claro ahí quiénes solamente son los hermanos de Cristo. Bendita la gloria del Dios que vive. Mi alma te adora. Entonces, en Mateo 7:21, santo eres. Hermano, la Biblia es clara. Ella se explica por sí mismo. No tenemos que estar buscándole 7 patas al gato, porque la Biblia nos explica a nosotros detalle por detalle cómo tú puedes obtener victoria, cómo tú puedes tener una vida eterna, cómo tú puedes obtener una corona de vida. Solamente imitando a Jesucristo y haciendo la voluntad de su Padre. No la voluntad de Cristo, la voluntad de su Padre, porque eso era lo que Él hacía. Bendita la gloria del Dios que vive. El 7:21 de Mateo dice de esta manera, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
Somos muchos los que decimos Señor, Señor. Pero no tenemos ticket para entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no estamos imitando a Jesucristo. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial, sino que vivimos como nos da la gana. El evangelio hoy en día es evangelio de hombre, doctrinas de hombre. Bendita la gloria del Dios que vive. Mi alma te adora. Y el Señor aquí está plasmado, está escrito en página, la voz de Dios, la voz de Jesucristo. Y Él nos dice claramente, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Estos son para los que tienen un evangelio de hombre. Estos son para los que tienen doctrinas erróneas. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si nosotros hacemos la voluntad del Padre Celestial como la hizo Jesucristo, imitando a Jesucristo, mire, seguro que vamos a morir. Jesucristo, pues, al hacer la voluntad de su Padre, fue crucificado en una cruz. Pero para eso Él vino. Mi alma te adora. Entonces, en Lucas, santo eres, en Lucas 22:2. Lucas 22:2, hermano, hace un calor aquí en Puerto Rico, Dios mío. Ya estoy loca por irme para mi casa. Lucas 22:2 dice de esta manera: y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Mire, hermano, mire esto. Si Judas no le hubiera abierto una puertita al enemigo, él no hubiera entrado en su corazón, porque él tenía al maestro de maestros, porque él tenía a aquel que tenía vida eterna. Él estaba oyendo y caminando con el que, bendita la gloria del Dios que vive, se había despojado de su gloria, se había despojado de todo para ser un hombre como tú y como yo. Y él fue perseguido todo el tiempo, hasta que lo vendió Judas. Bendita la gloria del Dios que vive, hasta que lo vendió Judas. Y al venderlo Judas, pues, tuvo que morir en la cruz, a lo que él vino. Eso, él vino a servirle al hombre, para que el hombre fuera salvo a través de su muerte y muerte en cruz. Sigue diciendo en Juan 5:30, dice de esta manera: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Miren qué lindo, miren qué obediencia tan grande, miren qué respeto le tenía a Cristo, a su Padre. Hoy lo que nosotros somos unos irrespetuosos, porque hacemos lo que dice el hombre. Trazamos la palabra a nuestra conveniencia. Bendita la gloria del Dios que vive. Jesucristo no trazó la palabra, no trazó sus mensajes a conveniencia de él, sino a conveniencia del Padre Celestial, que fue el que le envió. En todo momento él hablaba de su Padre, en todo momento él decía: yo no hago mi voluntad, sino la de mi Padre. Bendita la gloria al Dios que vive. Y qué lindo es que nosotros digamos lo mismo algún día, nos atrevamos a decir: yo no hago mi voluntad, yo hago la voluntad del Padre Celestial, porque estoy imitando a Jesucristo.
Mi alma te adora, Padre. Dice en Salmos 4, amén, en Juan 4, 3, 4, dice, Juan, bendita, 4, 34. Dice, Jesús le dijo, mi comida. Porque, espérese, y dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído comida a alguien? Porque siempre estamos pensando un poquito, nuestra mente corre un poquito más adelantada. Entonces Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y esa tiene que ser nuestra comida diaria, nuestra comida espiritual. Tiene que ser la de Jesucristo. Hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios 3 veces santo, no hacer la voluntad del hombre, no hacer la voluntad tuya, sino la de aquel que envió a su Hijo Jesucristo a redimir nuestros pecados a través de su sangre preciosa. Y qué lindo, ¿verdad? Cuando Él dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Qué lindo si nosotros pudiéramos decir esto, estas palabras tan lindas, tan eficaz, tan directas. Bendita la gloria del Dios que vive. No perdamos el tiempo. Que nuestra comida espiritual diaria sea hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, sin quejabanzas, sin pero, sin quizás, sino hacerla. Porque, hermanos, solamente nosotros podemos vencer el mar de rodillas en oración. Porque siempre nos van a venir cosas malas a la mente. Pero si tu comida es la comida de Cristo, quiere hacer la voluntad de su Padre, mire, hermano, usted tendrá victoria en victoria, usted estará. Santo eres Jehová. Entonces, en Salmos 43, mire lo que dice. Salmo 143, mi alma te adora, Señor. Santo eres, qué lindo. Qué bueno es el Señor que nos ha dejado esta palabra plasmada en página para que nosotros podamos vivir una vida saludable y para que nosotros sepamos cómo es que nos tenemos que dirigir y qué es lo que tenemos que hacer para poder llegar al final del camino. Dice en Salmos 143, dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Hay que pedirle al Señor que nos enseñe a hacer su voluntad como lo hacía Cristo. Que se meta, que nos limpie con hisopo. Que nos lave, nos limpie con hisopo. Para que seamos más blancos que la nieve, como dice el salmista. Enséñame, Jehová, a hacer tu voluntad, no la mía, porque es que esta carne nos traiciona. Por eso es que no podemos hacer la voluntad del Dios 3 veces santo, porque la carne nos traiciona, pero tenemos a Jesucristo de ejemplo, que la carne no lo traicionó, porque Él pudo someter su carne a la voluntad del Padre. Mi alma te adora. Dice en Romanos 9, santo eres. En Romanos 9:16, mi alma te adora, Señor. Ay, qué lindo tú eres, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque nos diriges, Señor. Día tras día nos das oportunidad, Padre, para que podamos hacer tu voluntad, Padre, y no la nuestra. Entonces dice en Romanos 9:16,
Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Busca esa misericordia del Señor para que puedas tú correr bien, para que Él pueda correr junto contigo, para que tú puedas hacer su voluntad, para que tú puedas imitar a su Hijo Jesucristo. Por eso es que Dios era orgulloso de su Hijo Jesucristo. Por eso fue que lo puso a la diestra de Él. Y por eso es que lo va a enviar de nuevo. Porque en todo tiempo Jesucristo hizo su voluntad. O sea, la voluntad de su Padre, no su voluntad propia. Bendita la gloria al Dios que vive. Dice en Juan 5:18, mi alma te adora. Yo creo que si nos ponemos para nuestro número, nosotros podemos hacer la voluntad del Señor si nos ponemos 2 guíndolas aquí y no miramos ni a la derecha ni a la izquierda. Y si no estamos pendientes a lo que digan de mí, a lo que hablen de mí, pero como siempre estamos más pendientes a lo que nos digan de nosotros, estamos más pendientes a estar buscando altares, buscando puestos, pero no estamos pendientes a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Bendita la gloria al Dios que vive. Dice en Juan 5:18, de esta manera mi alma te adora, Padre. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Él en ningún momento negó a su Padre. Pero nosotros con nuestros hechos negamos a Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros, y también negamos la voluntad de nuestro Padre Celestial. Nosotros con nuestros hechos estamos negando la sangre preciosa de Cristo. Nosotros con nuestros malos hechos estamos negando que Dios es nuestro Padre Celestial. Bendita la gloria al Dios. Juan 8:34. Juan 8, bendita la gloria al Dios que vive. Dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Pero nosotros nos estamos gloriando. Por eso es que no podemos hacer la voluntad del Señor, porque como nos estamos gloriando nosotros mismos, dándonos con santo en el pecho, yo hago esto, yo prediqué, pasaron tantas almas, pero tú estás seguro que esas almas que pasaron no fue porque tú le tocaste las emociones del corazón. Porque hoy en día se predica para tocar las emociones del alma y no para tocar el corazón. Por eso Él nos dice, mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica. Dios es el único que te puede glorificar. Tú no te puedes glorificar tú mismo. Tú no te puedes dar con santo en el pecho. Tú no te puedes dar, bendita gloria del Dios que vivo, tratar de ser más grande que Jesucristo. Tú tienes que imitar a Jesucristo. Y es lo menos que hacemos. Bendita la gloria del Dios que vive. Mi alma te adora, Jesús. Y dice en 2 Corintios, grande es tu misericordia. Hermano, hacemos cualquier cultito. El cultito estuvo bien bueno, pasaron tantas personas, prediqué. Y usted ve al hombre sacando pecho. Y lo último que hacen es darle la gloria al Señor. Porque yo traje este mensaje, porque Dios me dio este mensaje, porque, hermano, deja que sea Dios
el que te saque a la luz lo que tú estás haciendo a lo oculto. Déjate de estar tú en las redes sociales. Hice esto, hice aquello, tengo este compromiso. Deja que Dios te lo saque a la luz. Deja que Dios te glorifique como glorificaba a Jesucristo, si es que tú estás imitando a Jesucristo y haciendo la voluntad del Padre. Alma te adora, Padre. Entonces, en la segunda de Corintios 11:31, que 11:31 dice de la siguiente manera: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Cuando usted ha oído una expresión así, no, yo te juro por el perro de mi casa, yo te juro por mi madre, yo te juro por mi hermano, yo te juro por mis hijos, de que yo no miento. Cuando usted está jurando por tanta gente, usted es un tremendo mentiroso. Decía Pablo, dice: bendita la gloria del Dios que vive, mi alma te adora. El Dios y Padre de Jesucristo. Pablo reconocía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y él decía: oye, yo no miento. Yo no miento. Dice: el Dios y Padre de nuestro Señor, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. A veces la gente se creen que uno está mintiendo. A veces nosotros hablamos de la palabra tal y como está escrita. Y dicen que estamos trazando la palabra a nuestra conveniencia. Pero nosotros tenemos que trazar la palabra a la conveniencia de aquello que nos está oyendo. De toda aquella persona que nos oye, tenemos que trazar la palabra bien, para que ellos entiendan el motivo del por qué Cristo vino al mundo y para qué vino y cuál es la voluntad que Él estaba haciendo. Hay que romper ya con esos mitos de hacer mi voluntad, la voluntad del padre, del pastor, porque eso es legalismo. Que si ¿cómo es que le llaman eso? Bendita la gloria del Dios que vio que circuncilio dice que hay que hacer esto, pero no está escrito en la Biblia. El concilio dice que hay que hacer aquello otro, pero no está en la Biblia. Entonces, ¿por qué yo tengo que seguir al hombre, imitar al hombre y no a Jesucristo, que fue el que hizo la voluntad de nuestro Padre Celestial, que fue el que murió por mí y fue el que nos prometió un consolador antes de irse? A mí ningún concilio, ningún pastor me ha prometido vida eterna. Quien me lo prometió fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Y para yo obtener esa promesa, tengo que hacerme hermana de Jesucristo, como le dije ahorita. Él dice: los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Si no estás haciendo la voluntad del Señor, entonces no te puedes decir que eres hermano de Cristo. Porque Dios nos va a rechazar. Va a haber un momento en aquel día cuando Dios los llame, cuando digamos Señor, Señor, y Él nos diga: no te conozco. ¿Sabes por qué no te conoce? Porque nunca imitaste a Cristo y menos hiciste la voluntad de Él. Nunca hiciste la voluntad del Padre, sino la del hombre y lo que te convenía. Bendita la gloria del Dios que vive, mi alma te adora. Dice en Efesios 1:3, bendito Dios. Hermano, esto es palabra, esto no me lo he inventado yo.
esto de que nosotros somos hermanos de Cristo, Él nos dejó plasmado diciendo, escrito, que tienes que hacer la voluntad de su Padre. Si no hacemos la voluntad, ¿quiénes somos entonces nosotros de Cristo? Señor, Señor, no te conozco. Santo eres, Señor. Efesios 1:3. Santo eres. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que ustedes vean que en la Biblia está plasmado, está escrito de que Jesucristo era el Hijo. Para todo aquel que tiene duda de que Jesucristo no era hijo del Padre Celestial, la palabra lo dice. Y si Él era, y si Él es hijo de Jesús, del Padre Celestial, nosotros, para poder ser hijo del Padre Celestial, tenemos que imitar a Jesucristo para poder ser hermano y llegar a ser hijo del Dios tres veces. Ay, mi alma te adora, Padre. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos bendijo a través de Cristo, no a través del pastor, no a través del hermano. Yo no me consagro con nadie. Bendita la gloria del Dios que vive, porque eso lo que trae es problemas cuando tú te consagras con el hombre. Por eso es que Dios dice, maldito el varón que confía en un hombre, pero bendito el hombre que confía en Jehová. Vamos a ser bendecidos y no maldecidos. Porque si la palabra dice maldito el varón, y se refiere a nosotros, a los cristianos, que confía en el hombre es el mundano. El cristiano es el varón y el hombre es el mundano. Nosotros no podemos estar confiando en nadie, sino en la palabra, en la profecía del Señor que está escrita aquí. Confiando siempre en nuestro Padre Celestial, haciendo siempre la voluntad que Dios nos ha mandado hacer. Bendita la gloria de Dios que vive. Dejar de hacer lo que Jesucristo nos dejó escrito, ir por todo el mundo y predicar este evangelio, no el evangelio de doctrina engañosa, no evangelio raquítico, no evangelio de porque yo sé, sino evangelio de Cristo, la palabra. La palabra es la que tenemos que llevar a esas almas que están afuera. Pero como la tenemos encarcelada, la tenemos presa en 4 paredes, ¿qué voluntad tú estás haciendo? Si el mismo Cristo nos mandó a que no tuviéramos la palabra presa, pero como a nosotros eso no nos importa, yo soy pastor, tengo mi iglesia y yo tengo que salir. Yo soy diácono, yo soy esto, yo soy lo otro, yo tengo mi iglesia, no tengo que por qué salir afuera a predicar, pero Jesucristo lo hacía. Tuvo persecuciones, lo latigaron, lo escupieron, le tiraron piedra, pero él siguió hacia adelante a hacer la voluntad de su Padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, porque los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. Mi alma te adora, Padre. Dice en Primera de Pedro 1:3, santo eres. Primera de Pedro, santo eres Jehová, qué lindo eres, mi Dios. Primera de Pedro 1:3. Santo eres. Dice, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Por la misericordia de Dios es que nosotros estamos renaciendo. No por la del pastor, no por aquel que te oró, no por aquel, no.
la misericordia de Dios. Vamos a darle la honra y gloria a Él. Dice, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Eso, esa es la esperanza que tenemos. Podernos reunirnos con Jesucristo cuando Él venga por su iglesia. Que Él nos pueda levantar. Pero dice, cuando allá se pase lista, tenemos que estar seguros de que nuestro nombre esté allá. No es porque tú estés hablando lengua, danzando, predicando bonito. No porque tú tengas institutos, no porque tú hayas ido a la universidad a coger el ministerio y estés predicando bien. No porque tú hayas orado y se hayan sanado los enfermos. Eso no te va a llevar a ti al reino de los cielos. Porque aquellos 70 que Él envió cuando vinieron para atrás, Jesucristo los envió de 2 en 2 a 70. Cuando óyeme, pero miren, tu nombre salían los demonios. Óyeme, no te goces de eso. Gózate de que tu nombre no se ha borrado del libro de la vida. De eso es que nos tenemos que gozar. No de que estoy predicando, no de que estoy ganando dinero con la predicación, no porque me están llamando a predicar aquí, allá, allá, no porque tengo una agenda completa, del año completo, tengo una agenda de las predicaciones que voy a hacer. No, es de que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Dice en Juan 1:13, santo, ya estoy terminando, bendita la gloria del Dios que vive. Juan 1:13, ya no les cojo mucho tiempo. 1:13 dice de esta manera, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tenemos que ser engendrados de Dios, no de carne. Jesucristo fue engendrado, Jesucristo sí, lo trajo al mundo María, pero fue a través del Espíritu Santo. O sea, Él no fue engendrado de carne. Él fue engendrado por Dios, por el Espíritu. Y nosotros tenemos que tratar de ser engendrados por Dios y no por la carne. Bendita la gloria del Dios que vive. Y en Juan 6:38, y con esta termino, santo eres, Señor, mi alma te adora. 6:38 dice de esta manera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esa era la voluntad que hacía Jesucristo. Jesucristo nunca actuó por su propia cuenta, como muchos lo estamos haciendo. Él todo fue a través de su Padre Celestial. Su Padre Celestial era el que lo guiaba, el que le decía, esto es lo que tú vas a hacer, aquello es lo que tú vas a hacer. Y todo eso está aquí escrito en el libro de la profecía. Dios nos dice cómo vestirnos, cómo actuar, cómo hablar, lo que tenemos que hacer. Porque este libro es la voluntad del Padre Celestial, de Génesis a Apocalipsis. Entonces, ¿por qué seguimos un evangelio como si Cristo no existiera? Como si Dios no existiera. Llevamos un evangelio como que nosotros somos los únicos que existimos. ¿Por qué llevamos un evangelio y no le damos la gloria al Señor, sino que la damos a nosotros mismos y al que me puso a predicar? O al que me dio la oportunidad en ese momento. No, vamos a darle gloria al Dios tres veces santo.
Vamos, seamos imitadores de Cristo, haciendo la voluntad del Padre para poder llegar a ser hermanos y hermanas de Cristo. Dios te bendiga.